Taketo era un guerrero temido y a la vez respetado, un hombre cuyo semblante severo escondía cicatrices, tanto físicas como emocionales. Aunque sus hazañas eran celebradas en muchas aldeas y ciudades, era un hombre atormentado por sus propios demonios e imperfecciones. Su ira era tan legendaria como su habilidad con la espada, y más de una vez, esa ira lo había llevado a decisiones que lamentaba profundamente. Como la derrota que había sufrido contra el cruel Yamada, un tirano que había oprimido durante años a su pueblo, y que para él, era una herida abierta. Esa derrota no solo había sido un golpe para su orgullo, sino también un recordatorio persistente de sus propias limitaciones y debilidades. Era como si Yamada hubiera desgarrado la tela de su identidad, exponiendo las manchas y rasgaduras en su carácter. Una noche, mientras volvía de ahogar su sufrimiento en una taberna, un anciano misterioso, cuyos ojos parecían penetrar el alma, se presentó ante él. Para vencer a Yamada, debes conquistar algo más formidable que un enemigo de carne y hueso, le espetó el anciano, sin presentarse. Debes subir a la montaña del silencio. Allí, en la cima, encontrarás la verdadera fortaleza, dijo antes de desaparecer. La primera reacción de Taketo fue de escepticismo, ni siquiera sabía si ese hombre que había visto era real. Podía ser una alucinación fruto de las innumerables jarras de cerveza que había bebido. Pero no, había algo en la voz de ese hombre, una profundidad en su mirada que estaba llena de verdad. Sentía una corazonada, un presagio de que debía seguir las palabras de ese anciano misterioso. Incitado por una mezcla de desesperación y esperanza, Taketo partió hacia la cima de la montaña al amanecer. En una búsqueda de vencer la desconfianza en sí mismo, y el resentimiento hacia aquel que lo había derrotado, Taketo, después de un largo y extenuante camino, llegó a la cima. En su cumbre, encontró al mismo anciano que se había encontrado aquella noche, el cual reveló su identidad como la del ancestral y venerable maestro Kuni. ¿Por qué me has hecho subir hasta aquí, maestro?, preguntó Taketo con un tono cínico. Porque quería ver si de verdad estabas dispuesto a esforzarte y a superar las dificultades para cambiar, respondió el maestro Kuni. Taketo se quedó embelesado con el misticismo que desprendía aquel hombre, de aparente fragilidad, pero con una mirada llena de un conocimiento insondable. Tu ira y tu espada son un solo ente, y ambos te esclavizan, debes aprender a meditar para despertar tu verdadero poder interior, le dijo el maestro Kuni. Taketo se sintió expuesto, pero también desafiado. Tal vez era su oportunidad para la redención. Bajo la tutela de Kuni, Taketo intentó meditar, pero la tormenta de sus pensamientos se volvía imposible de calmar. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes perturbadoras. Veía la cara de Yamada, y la sonrisa malévola que había adornado su rostro después de haberlo derrotado. Se oía a sí mismo gritando órdenes en batallas pasadas, recordando las veces en que su ira impulsiva había llevado a decisiones catastróficas, poniendo en riesgo a sus propios hombres. No solo eso, también veía rostros de personas que había decepcionado, y las relaciones rotas y oportunidades perdidas a causa de su temperamento impulsivo. Vio a un amigo de la infancia que dejó atrás, en su búsqueda de gloria, y a una mujer que lo amó pero a la que nunca pudo corresponder debido a su obsesión con el combate y la conquista. También se enfrentaba a imágenes de enemigos que él mismo había creado, no solo en el campo de batalla, sino también en la delicada arena de las relaciones humanas. Sentía que estaba al borde de un abismo emocional, a punto de ser tragado por sus propios demonios internos. Maestro Kuni, dijo Taketo, me resulta extremadamente difícil meditar. Cada vez que intento calmar mi mente, se llena de recuerdos, resentimientos y temores. El maestro Kuni respondió, Taketo, la meditación no es un mar en calma por defecto. Es más como navegar a través de olas turbulentas. No eres el único que experimenta altibajos en este viaje. Pero, maestro, cada vez que creo haber conseguido un momento de paz, algo nuevo surge y me arrastra otra vez a la tormenta. Me siento como un náufrago en un océano sin fin. La mente es una entidad compleja, llena de corrientes y remolinos. No esperes navegarla sin encontrar tempestades.
Los altibajos son parte del proceso, son los desafíos que debemos superar para encontrar una paz más profunda. En lugar de resistirte a la tormenta, conviértete en el observador. Date cuenta de que las olas y las corrientes son transitorias. Vienen y van. No son tú, son solo fenómenos que pasan a través de ti. Al aceptar su existencia, les quitas su poder sobre ti. ¿Aceptarlas?, dijo Taketo, aunque esas olas traigan consigo dolor y sufrimiento. Sí, respondió el maestro, incluso entonces. Al aceptar las olas tal como son, te permites aprender de ellas y al final, ellas pierden su turbulencia, convirtiéndose en parte del océano más grande y tranquilo de tu conciencia. Es un concepto difícil de abrazar, maestro, apuntó Taketo. Nadie dijo que el camino hacia la iluminación sea fácil, Taketo. Está lleno de altibajos, de dificultades y epifanías. Pero cada obstáculo superado te acerca más a la comprensión de tu verdadero yo y del universo que te rodea. Taketo, por fin comprendió, el verdadero poder de la conciencia no era una meta a la que llegar, sino un camino que recorrer día a día. Gracias, maestro Kuni. Haré mi mejor esfuerzo para recordar sus palabras la próxima vez que me encuentre en medio de una tormenta en mi meditación. Y cada vez que lo hagas, le respondió Kuni, estarás un paso más cerca de la paz y la comprensión que tanto buscas. Taketo asintió, sintiéndose un poco más fuerte, un poco más preparado para enfrentar las tormentas internas que sabía que aún tenía que atravesar. Pero ahora, también sabía que esos altibajos eran parte del camino, y en esa aceptación encontró una nueva forma de poder. Estaba listo para enfrentar la complejidad y las contradicciones de su propio ser, pero todavía le quedaba una última batalla que librar, debía vencer a Yamada. Al descender la montaña, volvió a tomar su espada entre sus manos, y sintió como si sostuviera un fragmento de su antiguo yo. Ya no era una extensión de su ira, sino un recordatorio de su poder interior, de su viaje hacia la autocomprensión. Taketo sintió que llevaba una nueva armadura invisible, forjada no de acero sino de autoconciencia y entendimiento. Cuando se enfrentó a Yamada nuevamente, lo hizo con una serenidad desconcertante. Sus ojos ya no reflejaban la ira y la frustración que lo habían impulsado en su primer duelo, en cambio, tenían un brillo calmo. Cada golpe que daba, cada maniobra que ejecutaba, eran expresiones de un estado interior que había alcanzado. No estaba luchando solo para vencer a Yamada, estaba luchando para demostrar una verdad que había descubierto en la montaña del silencio. En un movimiento sorprendente que parecía desafiar a la gravedad y el tiempo, Taketo logró desarmar a Yamada. La multitud que observaba contuvo el aliento, esperando el golpe final que nunca llegó. ¿Por qué me dejas vivir?, preguntó Yamada. Porque matarte sería matar una parte de mí mismo, respondió Taketo. Yamada, el tirano que un día se creyó más poderoso que el resto de mortales, fue condenado al destierro. Para Taketo, dejar la vida de Yamada intacta fue más que un acto de misericordia, fue una manifestación de la paz que había encontrado dentro de sí mismo. Había aprendido que el poder no residía en la capacidad de derrotar a los enemigos, sino en la habilidad para conquistar las batallas internas que todos llevamos dentro. Y con ese entendimiento, se dio cuenta de que su verdadero poder siempre había estado ahí, esperando ser descubierto en la montaña del silencio. La historia de Taketo y su viaje a la montaña del silencio sirve como una poderosa metáfora del camino interior que todos debemos transitar para encontrar nuestra verdadera fuerza. En el cuento, el enfrentamiento con Yamada no es solo una batalla física, sino un espejo de las luchas internas que Taketo, y por extensión todos nosotros, debemos enfrentar. El verdadero enemigo no es el adversario externo, sino los demonios internos, el miedo, la ira, el resentimiento, y la incapacidad de encontrar paz en medio de la tormenta de la vida. Al aprender a enfrentar y aceptar estas emociones en lugar de reprimirlas, Taketo descubre su montaña del silencio interna, un espacio de calma y claridad donde reside su auténtico poder. De esta forma, el cuento nos invita a cada uno de nosotros a emprender nuestro propio viaje interior, para enfrentar y conquistar nuestros miedos y debilidades, transformándolos en la fuente de nuestra verdadera fortaleza y serenidad.
Si te ha gustado esta historia, te recomiendo que hagas clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. A través de las enseñanzas y experiencias de la siguiente historia, encontrarás herramientas y perspectivas que te ayudarán a conectar con tu esencia, a vivir el presente con plenitud y a ver la belleza en cada ciclo de la vida. Si alguna vez has sentido que hay algo más grande esperándote, si buscas crecimiento personal y espiritual o simplemente deseas una dosis de inspiración y sabiduría, no te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.